Bienvenidos a un episodio más de Actualidad Parlamentaria. El día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Soto Reyes. Él es abogado, congresista de la República y expresidente del Parlamento en el periodo 2023-2024. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido a Actualidad Parlamentaria. Bien, gracias, a tus órdenes. Congresista, usted asume un Congreso en medio, vamos a llamarlo así, de una crisis política, una polarización y muchos cuestionamientos ciudadanos. ¿Qué Parlamento encontró realmente? Mira, hay que recordar que desde la asunción de Pedro Castillo a la presidencia del país, han habido cuestionamientos de parte de distintos sectores y uno de los cuales ha sido el Congreso Nacional. ¿Pero por qué? Porque no tenía el expertise, no tenía el nivel, no tenía la talla para ser presidente del Perú. Y entonces eso generó malestar en varios sectores, que es de público conocimiento, ¿no? Como había sectores que sí lo apoyaban, y lo siguen apoyando, obviamente, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que el país estaba camino a un retroceso. Y había la necesidad entonces de buscar, digamos, formas de poder revertir, de poder cambiar los destinos del país. Y justamente es quizás por eso que usted en su discurso utiliza tres palabras: institucionalidad, diálogo, diálogo democrático y consenso, en todo caso. Pero por supuesto lo que había que hacer es consensuar. Y primero había que consensuar acá, con las bancadas. Y para eso hay que dialogar, ¿no? Entonces yo impuse, después de ser elegido presidente del Congreso, yo impuse una disciplina férrea, si se quiere. Las sesiones comenzaban 10 en punto, terminaban a la 1 de la tarde, tenían un espacio para ir a almorzar, se reanudaba a las 3 y terminaba 8 de la noche. En respeto no solo al parlamentario, sino en respeto a los trabajadores del Congreso, porque imagínate, han habido sesiones en otras gestiones, obviamente, que se iban a las 10, 11, 12, 1 de la madrugada, y eso no es técnico ni es profesional. Entonces nosotros impusimos eso y hemos logrado la aceptación de todas las bancadas, ¿no? Y justamente que dice bancada, ser un Congreso fragmentado, congresista, ¿cómo pudo conducirlo usted? Había varias bancadas en ese momento. Exactamente. Mira, yo creo que el respeto a las normas y a las leyes es primordial. Y el Parlamento Nacional tiene un reglamento y un estatuto que hay que respetar. Y ahí están todos los parámetros para poner orden en el Congreso, ¿no? Bajo ese criterio, así como podíamos conversar contigo, si tú faltabas al reglamento, se te podía imponer una sanción. Y las sanciones van desde una amonestación hasta una suspensión, ¿no? Que lo podía hacer el presidente del Congreso. Y yo sí estaba en la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, no llegué a ese extremo porque siempre he conversado con los distintos voceros, con los distintos congresistas, para que los proyectos de ley que ellos presenten sean debatidos con altura, con profesionalismo, a efecto de que se haga pues una buena ley. Congresista, y usted justamente insistió muchas veces, ¿no?, en respetar las mayorías y minorías, ¿no?, dentro del Congreso. ¿Qué tan difícil es mantener ese equilibrio? Te reitero una vez más, creo que el respeto tiene que primar ante todo, ¿no? Y yo he respetado tanto a las bancadas pequeñas, a los no agrupados, como a la bancada mayoritaria. Los he respetado en sus propuestas, en sus decisiones y hasta en sus intervenciones. Los tiempos han sido regulados milimétricamente, en consecuencia, habiendo respeto mutuo, se logró los consensos para llegar a la aprobación de muchas leyes importantes en beneficio del país. Voy a tocar el primer momento que usted justamente juramenta y mencionó al Perú, mencionó a Cusco y a la memoria de su hijo Gonzalo. ¿Qué significó personalmente llegar a la presidencia del Congreso con esta carga emocional? Mira, un episodio de mi vida fue que el año 2020 perdí a mi esposa en el mes de febrero con un cáncer terminal. Y en ese mismo año, en noviembre, falleció mi único hijo de 26 años, abogado. Entonces, el 2021 vine con un dolor tan grande que realmente creo que un ser humano que no está amparado por Dios no lo soportaría. Y por eso dije,
voy a juramentar por mi país, porque fui elegido por un pueblo histórico como es el Cusco. Dije por el Cusco inmortal y por la memoria de quien en mi vida fue mi fallecido hijo Gonzalo Alejandro Soto Alfaro. Sí, es congresista. En todo este periodo, después de asumir la presidencia, los primeros días, ¿hubo quizás algún momento en que sintió, vamos a decirlo así, un peso institucional del cargo? Claro, es que yo asumo el mandato de congresista y por ser uno de los congresistas con la más alta votación a nivel del país y por supuesto de mi región, asumo la presidencia de la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entonces tenía doble obligación, primero como parlamentario y segundo como presidente de una comisión tan importante como es Transportes. Y bueno, ya con la experiencia, en todo caso, a cargo de la Comisión de Transportes y lo que usted acaba de indicar justamente, vamos a decir que conoció un poco más el Perú. ¿Cómo impacta la creciente preocupación en ese momento, la preocupación de la ciudadanía por la inseguridad ciudadana? Mira, en primer lugar, lo que hice yo fue lo que alguien lo reclamaba desde el interior del país, porque soy provinciano, soy cusqueño. Entonces, la ley de publicidad estatal, que hoy beneficia a los medios de comunicación del interior del país, nació conmigo, nació en mi comisión y fue aprobada por este Congreso. Por eso es que ahora la franja electoral ya no solo es de los medios de comunicación de nivel nacional, sino que en provincias vas a ver que los medios de comunicación tienen franja electoral. Pero eso obedece a una ley que se llama Ley de Publicidad Estatal. ¿Aprobada dónde? En este Congreso del Bicentenario. En mi gestión y siendo yo presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Así es. Congresista, ¿le parece si vamos a ver un video justamente de uno de los momentos históricos, vamos a llamarlo así, cuando se realiza justamente la votación, ¿no?, para dar el paso a la bicameralidad? ¿Le parece? Vamos a ver. De acuerdo. Ha sido aprobado en segunda votación el proyecto de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. En consecuencia, señores congresistas, la reforma constitucional aprobada será remitida a la Presidencia de la República para su promulgación y publicación. Momento histórico, congresista. ¿En qué momento usted siente que quizás la bicameralidad dejaba de ser tan solo una propuesta y comenzaba ya a convertirse en una posibilidad más real? Mira, hace 30 años atrás se disolvió el Parlamento Nacional y desde ahí se ha pretendido, muchos partidos han tratado de volver al sistema bicameral, es decir, tener una Cámara de Diputados y un Senado, ¿no? No lo han logrado. Inclusive se fue a un referéndum y el pueblo dijo, no queremos bicameralidad. Pero ese referéndum en el tiempo no es eterno, tiene máximo una vigencia de 4 años. Vencido ese término, puedes volver a discutir el tema y nosotros lo que hemos hecho es recoger, ¿no?, más de 18 proyectos de ley que buscaban el retorno al sistema bicameral. Y ojo, te quiero aclarar algo. Una de las personas que presentó un proyecto para el retorno a la bicameralidad fue la señora Betsabe Chávez Chino, que era de Perú Libre. Entonces no digan que este es un proyecto, ¿no?, de la extrema derecha, de la derecha o de unos cuantos, no. Acá hubieron proyectos en número de 18, si no me equivoco, de distintas bancadas y de distintos sectores. Y te digo que la parte más emblemática es la señora Betsabe Chávez Chino, ¿no? Y con eso creo que estoy demostrando de que sí había un consenso democrático tanto de la derecha como de la izquierda para poder volver a este sistema bicameral. Congresista, justamente el ciudadano, usted también lo acaba de decir muchas veces, escucha bicameralidad y como que siente de que no hay cambio realmente. ¿Cómo explicarle en todo caso al ciudadano que esta nueva reforma les va a dar quizás un poco de beneficios? A ver, vamos a explicar de la siguiente manera. El Congreso de la República va a seguir existiendo. ¿Me entiendes? O sea, va a haber un presidente del Congreso. Claro. Y ese presidente del Congreso tiene un estatuto. Y llamamos Congreso a la unión de la Cámara de Diputados y el Senado. ¿De acuerdo? O sea, el Congreso sí va a seguir existiendo. Claro. Van a haber 60 senadores. Exacto. Y 130 diputados.
¿Cómo es que le beneficia esto al país? De la siguiente manera. Las leyes van a nacer en la Cámara de Diputados, es decir, acá, con los 130. Aprobada una ley en la Cámara de Diputados, va a subir al Senado. Ojo, aclaro, no es Cámara de Senadores, es Cámara de Diputados y Senado. Entonces, una ley aprobada por la Cámara de Diputados sube al Senado para su revisión. El Senado lo puede revisar, lo puede modificar o lo puede rechazar, en cuyo caso se archiva. Se archiva. Primera garantía entonces de que la ley no va a salir por salir, sino que va a ser objeto de revisión por la Cámara Alta, ¿no? Va a ser objeto de minuciosamente, no solo de revisión, sino que de repente de un reexamen, ¿no? Entonces saldrán leyes más estudiadas, mejoradas y que beneficien a la población, ¿no? ¿Fue difícil negociar con todas las bancadas para que se pueda dar el paso a la bicameralidad? Claro, a ver, una modificación constitucional significa 2 legislaturas. Y justamente en las 2 legislaturas en que yo fui presidente se dio esta modificación de más de 50 artículos de la Constitución, ¿eh? Claro. Entonces, en la primera oportunidad, la votación fue de 93 votos. En la segunda legislatura fue de 91, si no me equivoco, cuando solo se necesitaban 87 votos. ¿Y eso fue producto de qué? Del diálogo, del consenso, de hablar con todos y cada uno de ellos y decirles, mira, hay la necesidad de que ya el pueblo no esté cuestionando que sacamos leyes y luego estamos rectificando esa ley a los 15 días o estamos derogando una ley. Mejor que salga una ley de la Cámara de Diputados y que sea revisada por el Senado. ¿Y hubo algún momento que de repente pensaron de que no se iba a dar? Bueno, antes de esta histórica decisión hubieron muchos fracasos, ¿no? Pero lo que sí tengo que decirte es que en mi gestión se dio este histórico cambio. Modificamos más de 50 artículos de la Constitución y gracias a eso hoy en el 2026 habrá una Cámara de Diputados y un Senado, ¿no? Así es. Congresista, ¿le parece si vamos a una pausa? Sí, claro. Vamos a una pausa en Actualidad Parlamentaria. Regresamos. El Congreso siempre tiene las puertas abiertas para todos, en este caso para los alcaldes y otras autoridades de Puno que nos han visitado, y es el compromiso del Congreso apoyar siempre las demandas justas del pueblo puneño. Hay que valorar siempre el diálogo sobre sacar adelante nuestro país. En ese sentido, nosotros solicitamos, de hecho, el apoyo tanto al Ejecutivo en esta oportunidad al Congreso de la República para que nos pueda apoyar en los proyectos que cierren brechas en el sector de educación. Hemos pedido el financiamiento, en el apoyo en la gestión del financiamiento de una institución educativa Santa Cruz de Cumi, asimismo el presupuesto para la Universidad Nacional de Sahuero, para ya en los próximos meses se pueda convocar a examen de admisión. Eso solicitamos de hecho al presidente del Congreso de la República para que nos ayude en esa gestión. Sí, Puno se caracteriza por ser una ciudad turística. Cuando se construye el teleférico y se descontamina el lago, van a dinamizar la economía, habrán más visitantes. Y de esa forma, Puno ya no tendrá visita de 1 o día y medio de los turistas, sino que queremos que se queden 2 o 3 días más. El objetivo es dinamizar la economía en Puno. A ustedes les tocó servir al país en tiempos en que el terrorismo pretendía sembrar el miedo, destruir nuestras instituciones y quebrar la convivencia democrática. Ustedes lo hicieron desde una zona especialmente golpeada por la violencia criminal, donde miles de peruanos vivieron bajo amenaza permanente. Su presencia y labor en Tingo María constituyeron un ejemplo de patriotismo, disciplina y valentía. Cumplieron una misión silenciosa, muchas veces alejada del reconocimiento público.
al entregarles este reconocimiento, les expresamos el agradecimiento de la representación nacional y a través de ella el agradecimiento del Perú. Gracias por haber servido con honor, gracias por haber estado presentes cuando la patria más la necesitaba, gracias por recordarnos que la defensa de la democracia también tuvo rostro de mujer. Muchas gracias. Que convierte a una escuela de educación superior en una universidad, la Universidad Nacional David Sánchez Infante, en el distrito de San Pedro de Yoc, Pacasmayo, La Libertad, que ha sido promovida por nuestro congresista. El objetivo siempre es contribuir al desarrollo de nuestro país, especialmente en la parte de educación y especialmente en los jóvenes que más lo necesitan. La región La Libertad, especialmente el Valle de Jequetepeque, hoy nuevamente creo que damos un paso histórico en el desarrollo específicamente de esas potencialidades que nuestros jóvenes estudiantes de la región La Libertad, de San Pedro, de la provincia de Pacasmayo, hoy se ve plasmado ya con la autógrafa firmada por nuestro señor presidente, y desde acá yo quiero agradecer esa predisponibilidad que él ha tenido para ver concretizada este anhelo. Este es un paso más histórico que venimos haciendo en pos de la lucha que venimos encaminando en ese Parlamento y que estamos dando la cara por la educación y por el desarrollo de nuestro país. Estamos de regreso en Actualidad Parlamentaria. El día de hoy nos acompaña el congresista Alejandro Soto Reyes. Congresista, durante su gestión hubo reformas, decisiones legislativas que de una u otra manera generaron fuerte debate, ¿no? ¿Cree que muchas veces de repente faltó explicar mejor las decisiones del Congreso? Mira, hay tres hechos que aquejan al país: salud, educación y seguridad ciudadana. Okay. En salud te puedo decir lo siguiente: hemos pasado la pandemia del coronavirus y han muerto más de 300.000 peruanos en el país. ¿Por qué? Por falta de camas UCI, por falta de plantas de oxígeno, por falta de implementos de bioseguridad. Te pregunto, han pasado 5 años. ¿Hay más camas UCI ahora en el Perú? ¿Hay más hospitales? No. No. Exacto. Educación. Somos 34 millones de peruanos más 2 millones de extranjeros. ¿Hay más colegios que el año 2021 o menos colegios porque se andan derruyendo constantemente? Sí, claro, hay menos, ¿no es cierto? Seguridad ciudadana. Hay más muertos que en la época del terrorismo por culpa del sicariato, de la delincuencia extranjera y de la delincuencia nacional. Entonces el Parlamento estaba frente a 3 retos que había que superar de alguna manera. Así es. Aun cuando no es responsabilidad del Congreso construir hospitales, colegios, ni dotarle de armamento a la Policía Nacional del Perú, pero había que dar leyes. Y las dimos. Les hemos dado facilidades para que puedan comprar ambulancias, para que puedan implementar los hospitales. Pero ahí primó la corrupción. Eso ya escapa al Congreso de la República. Por eso, dijimos que se construyan más colegios, que se refaccionen los colegios que están alicaídos. Dimos la plata con el presupuesto correspondiente, pero de ahí a que lo ejecuten o no, esa es tarea de los gobiernos regionales, del Ministerio de Educación y de otros. Y en temas de seguridad, no podemos negar que es este Parlamento el que ha dado pues las leyes que han endurecido en algunos casos los delitos que cometían los extranjeros. ¿Y por qué llamar, en todo caso, mal llamadas leyes procrimen? En todo caso, esa es una... esa es una campaña mediática en contra del Parlamento Nacional. Por ejemplo, la ley Soto, refiriéndose a mi persona. Exacto. Mira, el autor de esa ley es el señor Flavio Cruz Mamani, de Perú Libre. O sea, no soy el autor. Segundo, se aprobó en la Comisión de Justicia, de la cual yo nunca fui parte. Tercero, yo voté en contra. ¿Y por qué me ponen ese calificativo de decir la ley Soto? Simplemente porque en un proceso en el cual a mí habían archivado en el año 2019
otros procesados, otros se beneficiaron y consideraron que eran parte del proceso en el cual era yo parte, ¿no? Entonces, quizás había o faltaba una distancia, o había en todo caso, entre la discusión técnica y jurídica para poder explicarle un poco más a la población. yo creo que debimos explicarle a la población qué parte de la norma penal se estaba modificando. Y ahora te comento, finalizando con el tema de la ley Soto, que no me pertenece, no me corresponde, no me ha beneficiado. El Tribunal Constitucional lo ha declarado constitucional, legítimo. Entonces, ¿de qué leyes pro crimen hablan? Hablan de un pacto mafioso, hablan de cualquier cosa con tal de desprestigiar el primer poder del Estado. Y eso no debemos permitirlo ni ahora ni mañana. No, porque no existe nada de eso. Y usted lo conoce perfectamente. Así es, y congresista, justamente en todo caso vamos a decir que con las leyes aprobadas, en este caso, ¿no?, las que de una u otra manera favorecen para la lucha contra la inseguridad, el Congreso estuvo a la altura de la demanda ciudadana, si es que se podría llamar así. Pero por supuesto, si es este Congreso el que ha autorizado el uso del armamento del policía en ejercicio de sus funciones para que pueda hacer los disparos correspondientes y no ser procesado. ¿Eso no es una lucha? Exacto. Es luchar contra la criminalidad y la delincuencia. ¿Acaso no es este Parlamento el que ha endurecido las penas para aquellos sicarios, aquellos que extorsionan al país? Por favor, o sea, no seamos, digamos, enemigos de nuestras propias instituciones tutelares. Este poder del Estado es el que más ha beneficiado a los sectores laborales, el sector salud y el sector seguridad. Y ahí están las evidencias. Lo que sucede es que el Ejecutivo no ha sabido de repente tener ministros, ejecutores que puedan poner en práctica lo que este Parlamento aprobó. Eso es quizás lo que falta, ¿no? Muchas veces el Congreso da las leyes, pero no se ejecutan, como usted lo dice. Mira, los sectores más importantes del país tienen el dinero que devuelven al Estado. ¿Qué significa eso? Ineficiencia, ¿no? Ahora, no pueden decir que el Perú no tiene plata. El Perú sí tiene dinero, tiene los recursos correspondientes. Por ejemplo, solo por citar un ejemplo, en la ley del presupuesto, 8.000 millones de soles agarra el Estado para la reserva de contingencia, cuando la ley dice que debe tener solo 1.000 millones. Y cuando hablamos de contingencia, estamos hablando de un terremoto, de algo catastrófico, claro, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener una reserva de contingencia, que dice debe tener el Estado 1.000 millones, pero no pues 8.000 millones, no así. Eso debería destinarse a la compra de armamentos, mejorar los sistemas de seguridad, entre otras cosas. Así es, congresista. Para ir terminando, 3 puntos. Seguridad ciudadana. ¿Y cuál sería en todo caso el mensaje a los jóvenes que han dejado de confiar en los políticos y la bicameralidad? Mira, creo que un tema muy importante es la educación. A un pueblo educado no le engañan cualquiera. Así es. Si nosotros invertimos en educación, vamos a ver que los jóvenes van a conocer cuáles son las funciones del Congreso y hasta dónde van, porque muchos creen en la actualidad que el Congreso puede hacer obras, que el Congreso tiene que hacer hospitales, que el Congreso tiene que aumentar sueldos, y eso no es así. El Congreso únicamente legisla, fiscaliza y representa al pueblo. Eso es todo. Falta quizás educar, como usted dice, explicar cuáles son las verdaderas funciones en todo caso del Parlamento. Pero no solo tiene que nacer de nosotros, tiene que nacer de los colegios, de las universidades, de los institutos. Hay que educar al pueblo para que sepa qué instituciones y qué funciones tiene cada estamento del Estado, ¿no? Así es. Y ahora que va a haber bicameralidad, deben de saber cómo se elabora una ley. Te reitero, entra por la Cámara de Diputados y es revisada por el Senado, ¿no? Entonces eso ya es una forma de decirte, mira, esta es la nueva fórmula que tiene el país para poder mejorar la calidad de sus leyes y el beneficio al país. A la población, para cerrar, ¿deben confiar en el Parlamento? Mira, si no confías en Dios y en las personas a las que tú eliges, creo que estás perdiendo el tiempo, como se dice. Hay que tener mucha fe, mucha confianza, pero con conocimiento de causa. Así es. ¿No?
Así es. Congresista, muchas gracias por estar en Actualidad Parlamentaria. Te agradezco a ti y un saludo a toda tu teleaudiencia. Muchas gracias. Gracias. Hemos estado con el congresista Alejandro Soto Reyes en Actualidad Parlamentaria. Nos vemos en otro episodio.